Muy buenas traders, bienvenidos a un vídeo nuevo de mi canal de YouTube. Como veis, pues un spot muy diferente. Estamos en la gélida, en este caso Chicago, ¿de acuerdo? Una ciudad increíble, muy bonita, muy histórica, preciosa la verdad, pero hace un frío ahora mismo de muerte. La verdad que estamos a menos 11 grados, pero bueno. Con estas vistas y este cambio de espacio, vamos a comentar una cosa en el día de hoy que creo que es muy importante, que poca gente habla. En este caso relacionado con las cuentas de fondeo, que es una cosa que evidentemente a todos nos interesa, ¿de acuerdo? Tenéis que tener muy en cuenta que las cuentas de fondeo, para empezar, pagan, eso está claro, ¿de acuerdo? Pero tenéis que tener en cuenta que no están hechos para que vosotros retéis dinero. Evidentemente se puede ganar, pero tener esto en cuenta, ¿de acuerdo? Porque evidentemente las cuentas son en dinero demo y tenéis que intentar operarlas como tal. No digo como tal, pero tenéis que adaptaros vosotros a estas cuentas de fondeo y no caer en sus trampas. ¿Por qué digo esto? Las cuentas de fondeo tienen varias peculiaridades, ¿de acuerdo? Y en el día de hoy vamos a hablar sobre los stops. Y tenéis que tener muy claro la diferencia sobre ello. Una cosa son las cuentas de fondeos de CFDs y otra cosa son son las cuentas de fondeos de futuros, ¿de acuerdo? Aquí la principal diferencia, hay muchas, en las cuentas de fondeo de futuros, tienes que cerrar los trades antes de la sesión, que si noticias, etcétera. Pero la principal diferencia yo creo que está en la cuestión de los stops. En las cuentas de CFDs, ¿de acuerdo? El stop nunca te va a perseguir. Es decir, si tú coges una cuenta de 100.000, tú sabes que tu stop va a estar en menos 10.000, ¿de acuerdo? Tú tienes un 10% o un 8% de margen, la gran mayoría de ellas, y ese stop siempre va a estar quieto, va a estar estático. Si tú tienes un más 5%, ese stop se va a quedar en un menos 10. Nunca te va a perseguir. Entonces, lo bueno de estas empresas es que puedes tener una cierta flexibilidad a la hora de operar, ¿de acuerdo? Puedes dejar el precio correr, puedes mantener noticias, etcétera. Eso depende de cada empresa, pero no vas a tener problema con eso. La diferencia con las cuentas de futuros es que ese stop es dinámico, y hay aquí dos diferencias. Uno es que se actualiza a final del día, o el otro que te persiga durante la trade. Con lo cual, esto es una cosa muy complicada porque este stop, te va a perseguir. Con lo cual, si tú tienes esto claro, tienes que adaptar tu estrategia. ¿Por qué digo esto? Porque si a lo mejor estáis en mi posición en la cual pues vuestra estrategia tenéis unos ratios, por ejemplo, de un 35, un 40% de operaciones ganadoras y vuestros RRs van del 1 a 2, 1 a 3 en adelante, es bastante probable, como me pasa a mí, que sufras de operaciones perdedoras, porque esto es normal, es propio de la varianza de tu trading, ¿de acuerdo? A lo mejor tienes dos TPs y luego tienes 3 stops seguidos, etcétera, ¿no? En las cuentas de CFDs, ya te digo, no vas a tener problema porque tu stop va a estar siempre fijo. Pero en las cuentas de futuro tienes que tenerlo esto muy en claro, porque si tú, por ejemplo, tienes dos TPs, dos operaciones ganadoras, tu stop evidentemente te va a acompañar, ¿de acuerdo? Ya no te digo si te acompaña durante el trade, te va a acompañar, y como tengas un par de días negativos, tu margen se va a ver muy reducido, y con esas 2 o 3 días perdedores automáticamente te va a comer el margen y te va a sacar de la prueba. Con lo cual, lo que quiero decir con esto es que si tú vas a coger las cuentas de futuros, tienes que tener muy en cuenta esta metodología. Tipo de estrategias que se ven muy beneficiadas en las cuentas de futuros: por ejemplo, que tengas ratios negativos, es decir, que tú vayas a conseguir un 0,8 R y arriesgues 1, ¿de acuerdo? Por ejemplo, estoy arriesgando 1000 para ganar 800, es un ratio negativo, pero a lo mejor ese tipo de estrategia tiene un win ratio, de en torno al 60, 70, 80%. Esto lo que va a hacer es que tengas operaciones consecutivas pequeñitas, pero las tengas muy consecutivamente, con lo cual ese stop dinámico te va a perseguir, pero va a estar siempre escalando hacia arriba, porque tu win ratio va a subir constantemente. Es muy diferente a que tú tengas unos 2 o 3 stops, TPs seguidos, y luego que tengas una racha negativa, entonces ese margen te va a ganar. Si tú tienes una estrategia completamente diferente con Rs negativos, lo que vas a hacer es que constantemente vas a ir subiendo como si fuese en una escalera de ganancia en ganancia, y tu stop va a ir acomodándote, va a ir persiguiéndote poco a poco, no vas a tener esa varianza tan grande, ¿de acuerdo? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque es una de las principales razones por las que seguramente estás, como yo, también me ha pasado, quebrando cuentas de futuros, pero a lo mejor en capital real y en cuentas de CFDs, en este caso, pues ganas. A mí esta semana me ha pasado, he pasado una fase 2, en este caso de Orion, de CFDs de 50.000, que lo estaré poniendo por aquí, y también he quebrado una cuenta de 50.000 de Fundingtix, que es una cuenta de futuros, con lo cual tenéis que tener esto muy en cuenta, ¿de acuerdo? Porque los RRs en las cuentas de fondeo son muy importantes.
Bueno, traders, nos hemos tenido que venir al Starbucks, ¿de acuerdo? Porque hacía un frío increíble. Estamos ahora mismo en el Starbucks, en este caso más grande de Estados Unidos, tiene como 5 o 6 plantas, o sea, es gigante, está justamente en el Magnificent Mile, la calle más transitada aquí en Chicago, y el edificio del Starbucks es gigantesco, o sea, tiene como 5 plantas. La verdad que es súper bonito, pero bueno, otro punto que quería hablar es que me preguntáis, ¿no? ¿Cuánto se tiene que arriesgar por trade? Para pasar sobre todo las fases de prueba, que evidentemente hay que ir un poco más agresivo para no perder tanto tiempo en demo y pasar un poco a real ya para poder retirar, ¿no? Al fin y al cabo, el arriesgar por operación va a depender muy mucho de la capacidad vosotros que tengáis para comprar cuentas de fondeo. Hay mucha gente que dice, bueno, en cuentas de fondeo tienes que ir muy a tope para pasarlas cuanto antes. Bueno, eso está muy bien sobre la práctica y sobre si tienes mucho dinero en tu bankroll, ¿no? Pero si tú eres un principiante y tienes poco dinero para invertir, no puedes ir muy agresivo en las cuentas de fondeo porque al fin y al cabo es tu capital. Si te quedas sin tu capital, dejas de tener la opción para hacer cuentas, ¿no? Entonces, lo que te recomendaría es ir al principio poco a poco, ¿de acuerdo? Empezar con cuentas pequeñas, ir pasándolas, ganando confianza y cuando pasas esas cuentas de fondeo y pases a real, empieces a retirar dinero, ¿de acuerdo? Ahí puedes ir a cuentas un poco más superiores. Pues a lo mejor empiezas con cuentas, en el caso de CFDs, empiezas con cuentas de 10.000, retiras, pasas a cuentas de 25.000 y luego ya de en adelante pasas a cuentas de 100.000, perdón, 50.000 y 100.000 y luego ya en adelante 200.000. Para futuros, las mejores, las que más recomiendo, porque en cuanto a lo que hay que ganar y a lo que te dejan de perder, las más asequibles y las mejores son las de 50.000, ¿de acuerdo? Entonces, eso te recomendaría. Ve poco a poco, empieza a ganar rentabilidad, saca dinero de esas cuentas de fondeo, págate y de ahí en adelante vas a cuentas más grandes. Vas a cuentas más grandes y vas un poco más fuerte en las cuentas de prueba, ¿de acuerdo? Arriesgando un poco más, evidentemente. También tienes que tener en cuenta que vas a perder más cuentas al ir más fuerte en cuanto al apalancamiento, pero al principio no puedes ir así porque si tu bankroll, como decimos, es limitado, no puedes dedicarlo como hace mucha gente todo a un trade o a una cuenta porque enseguida te vas a quedar sin ese dinero y te vas a quedar sin esa posibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, poco a poco ve de cuentas más pequeñas a más grandes. Ahí en el canal mío tenéis cómo he retirado con cuentas de 50.000, cómo he retirado con cuentas de 25.000, con FTMO, con Apex también, con Funding Pips con cuentas de 10.000, que he tenido retiros constantes. Entonces, lo primero es ir poco a poco, haciendo retiros constantes, ¿de acuerdo? De ahí en adelante a cuentas más grandes y ya cuando tengáis la confianza y tengáis un bankroll más grande, entonces podéis apretar más en las cuentas de prueba y evidentemente iréis más deprisa, pero al principio no podéis hacer eso porque os vais a quedar sin dinero y a nivel de confianza pues vais a veros muy perjudicados. Bueno, traders, y para acabar este vídeo no hay mejor lugar, no hay mejor spot hablando de futuros que en el Chicago Board of Trade, en este caso. Ahí lo veis, la institución más importante en este caso de futuros a nivel mundial. Se creó aquí los futuros financieros en el Chicago Board of Trade. Os pondré algunas imágenes de cómo se operaba antes dentro del pit de Chicago, un lugar emblemático, como podéis ver, increíble. Entonces, ya a modo de resumir este vídeo, ¿de acuerdo? Tenéis que diferenciar entre operar en capital real, operar en cuentas de CFDs y operar en cuentas de futuros, ¿de acuerdo? Para cuentas de capital real podéis operar como queráis vosotros porque no vais a tener ninguna limitación. Para cuentas de CFDs vais a estar un poco más relajados y no va a importar tanto vuestra estrategia. Pero recordar que para operar cuentas de futuros, las estrategias que son más favorables para operar, como hemos comentado anteriormente, son esas estrategias que tienen ratios de 1 a 1 o incluso ratios negativos, que tienen unas altas, en este caso porcentaje de ganancias, porque ya os digo, esas ganancias van a ir escalando poco a poco y el stop va a ir acompañando poco a poco, y estrategias que son más que jugáis con los ratios, ¿no? Que vuestras probabilidades están entre el 30 y 40%, pero que busquéis ratios más elevados, del 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4, 1 a 5 en adelante, pues las cuentas de futuros vais a tener más dificultades, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que, bueno, podéis jugar con el tema del riesgo, tener un riesgo un poco más variable, etcétera, etcétera, pero a modo de resumida cuenta, eso es un poco lo que os quería comentar en el día de hoy, ¿de acuerdo? Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.